Hola, buenos días. Ella es mi compañera Jessie y yo soy Katherine. Somos estudiantes de Administración Pública y el propósito de este video es un poco reflexionar sobre tres temas que son importantísimos en el país. Primero, la violencia. Segundo, el conflicto. Y tercero, la corrupción. Fenómeno que nos parece que es el problema más grave que tiene nuestro país en este momento y a través de su historia. Bienvenida, Jessie. Bueno, gracias y también bienvenidos a todos los que están viendo este video. Vamos a hacer esta reflexión para que no se torne un poco tediosa, porque es un tema a la que la gente es muy apática, a la que la gente no le gusta escuchar. Entonces vamos a manejarlo de una manera muy práctica para que sea entendible y además de ello, pues ustedes se queden con nosotros todo el video. Exacto, eso es lo más importante, que nos acompañen durante 20, 30 minuticos, no es mucho, pero entonces lo vamos a hacer que ustedes interactúen con nosotros un poco. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hacerles una pequeña pregunta y que ustedes se pongan a pensar un poco en qué tan fácil es entrar en conflicto con alguien. Recordemos que cotidianamente nosotros podemos pelear, Jessie, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, hacer un trabajo es la cosa más difícil, reunirse en grupo, eso es dificilísimo y trae muchos conflictos. O lo más fácil, quien tenga novio sabe que pelear con el novio es lo más fácil que puede haber. Porque me dijo, porque no me dijo, porque me llamó, porque no me llamó. Y eso de solucionar, créanme que eso poca solución tiene y siempre termina volviendo al cuento, ¿cierto? Ustedes sabrán más que yo. Pero bueno, al tema de esta discusión, vamos a traer a colación que, bueno, son 50 años de conflicto que ha tenido nuestro país. Mucha violencia para llevar 200 años de libertad, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, vamos a mirar un poco las etapas que ha tenido nuestro conflicto, ¿no? Nuestra violencia aquí en Colombia, nuestro país, pasó por el bipartidismo, esta lucha de poderes, de ideas, de tanto derramamiento de sangre que hubo entre dos partidos políticos. Recordemos que fue el liberal y el conservador, lo que llamaban rojos y azules. Entonces, esta violencia se vio más que todo en las zonas rurales de nuestro país. Fueron las que más llevaron, como se dice, Protagonismo. exacto, llevaron de la bulto, dirían por allá, de donde vienen mis padres. Entonces, bueno, estos dos partidos lucharon por ciertas ideas, pero bueno, mucha gente que participó dentro de esta guerra, Jessie, ni siquiera sabía por qué mataba al otro, ¿no? No conocía las ideas políticas que cada uno de los partidos tenía, solamente se definía como azul o rojo. O como decían godos, ¿no? Que más que todos los liberales lo llamaban de este modo. Después de ello vino un poco el Frente Nacional, que era para apaciguar toda esta violencia que se había dado, para darle participación a los dos partidos, para que en un gobierno presidencial fuera conservador, el otro liberal y así sucesivamente. Pero recordemos que llegó el famoso general Rojas Pinilla al poder, quien de un modo quería cambiar como todas estas dinámicas. Y ahí fue donde conocimos que se empiezan a dar las guerrillas, ¿no? Los movimientos campesinos, cambiar de ideas, luchar por lo que se quiere y de una manera ya más establecida y democrática de alguna manera, porque se empiezan a crear entonces los grupos revolucionarios, estos como las guerrillas, las FARC, el ELN y el EPL. Todas estas guerrillas con ideas similares, pero con luchas diferentes. Todos estos grupos se crearon primeramente por campesinos. Recordemos que todavía estas ideas se generan en nuestro país. Muchos movimientos sociales hoy en día comparten muchas de las ideas con las que nacieron estas guerrillas, Jessie. Ya después de esto vino ya un poco más lo que fue ya el Bogotazo aquí en nuestra ciudad, que fue un acontecimiento que marcó la historia de nuestra ciudad. Y bueno, otros conflictos que ya ustedes podrán haber visto en el colegio, en la universidad o tienen conocimiento, pero pues no vamos a profundizar porque si no acá nos aburrimos, ¿cierto? Entonces, para relacionarlo un poco con la corrupción, que es principalmente lo que nos enfoca este video. Entonces, mi compañera Jessie nos va a contar un poco de qué es el cuento de la corrupción, qué es este fenómeno, por qué lo naturalizamos tanto en nuestra cotidianidad y somos como tan naturales en ser corruptos, ¿ah, Jessie?
Bueno, lo relacionamos ¿por qué? Porque el tema de la participación se ha visto muy afectada. La gente hoy en día no le gusta votar, no le gusta participar en estos espacios, digamos, en veedurías y todos estos espacios que tiene el país, porque sí los tiene. Lo que pasa es que nosotros también somos muy apáticos por el tema de que en el país se ve mucho la corrupción y el clientelismo. Por eso es que lo queremos relacionar, porque el tema va muy ligado. Entonces, ¿qué entendemos por corrupción, Kate? Por corrupción entendemos que es el abuso de poder en beneficio propio. Y por clientelismo entendemos que es un intercambio de favores, tú me das, yo te doy. Y bueno, esa es la gran diferencia. Además que, bueno, debo decir que el clientelismo no solamente se da de manera negativa, porque también existe un intercambio de favores que puede ser en beneficio de la sociedad, pero algunas veces pues se ve también afectado por el clientelismo negativo, que es eso de también buscar beneficios. Hay unas personas que ganan más que otros, porque pues siempre hay un beneficio que se busca, pero siempre hay alguien que gana más y hay alguien que también pues termina perdiendo, y también ello genera mucho más conflictos, como lo pueden ser muertes, amenazas y todo este tipo de problemas que se Que giran en torno a desligan este tema. de todo este tema. Entonces, ¿qué características tenemos de la corrupción? La corrupción tiene un antes, un durante y un después. Entonces, tiene una característica temporal en el que podemos reconocer la historia, pero digamos que no se puede evidenciar que hay un momento específico en el cual determinemos la corrupción. En Colombia, pues como lo decía mi compañera, hay varios momentos históricos, varios puntos en los cuales se puede tocar, pero no se puede decir en general cuál fue el momento en el que se inició la corrupción. Además de eso, tenemos otra característica fundamental, que es que la corrupción ha estado presente en toda la geografía del mundo. No solamente se da acá en Colombia, sino se da en todos nos vemos afectados y todos estamos inmersos a estos casos de corrupción y clientelismo. Además de ello, pues la corrupción ha afectado a todos los niveles de desarrollo económico y social, porque estos fenómenos obstaculizan el desarrollo económico y social en cuanto, digamos, a la inversión pública, a estos temas de las necesidades primordiales que tiene la sociedad, que muchas veces se ven afectadas por estos fenómenos y por estas alianzas, digamos, que tienen varios grupos para buscar un interés particular sobre el interés general. Claro, esto es muy importante porque lo que menciona Jessie, en la inversión pública, o sea, nuestros recursos públicos son totalmente mal manejados. Aunque bueno, todo no es malo tampoco, porque si no, nuestra ciudad, nuestro país no se hubiera desarrollado. Pero el manejo de los recursos públicos por parte de nuestros funcionarios sí es bastante regular. Recordemos que muchas obras, que es en lo que más nos podemos dar cuenta, demoran 3, 4 años, no se hacen, uno ve que hay construcciones que duran un resto de tiempo ahí y no se hace nada con eso, ¿cierto? Entonces, a manera de que nosotros participemos en eso, es que nosotros tenemos que mirar las veedurías, mirar los contratos, qué pasó, por qué no se hizo, qué se hizo con ese dinero, y llevar un control por parte de nosotros como colombianos sobre todo eso. Bueno, y Kate, es importante esa participación que tú dices y ese control que tiene también la ciudadanía en frente al Estado, porque muchas veces, ¿a quién le echamos la culpa? Al Estado, al que el presidente, al que el partido tal, al que el otro señor, que este se lo robó. Si no recordemos el carrusel de la contratación, ¿no, Jessy? ¿A quién le echamos la culpa? Aunque bueno, eso sí, el culpable fue Samuel Moreno. Pero nosotros también somos culpables de no habernos dado cuenta en ese momento. Porque no nos interesamos en estos temas y es un tema que nos afecta a todos, y en este caso nos afectó tanto en la inversión pública como en el tema de transporte, ¿sí? Entonces, el tema es que no solamente la culpa es del Estado o la culpa es solamente del pueblo, porque no, la culpa es realmente de las dos partes. Hay un desinterés y digamos que no hay una buena ejecución de parte del Estado, de sus instituciones, pero nosotros también tenemos una parte y cumplimos una función, y somos aquel también, esa maquinaria pues que va a ayudar al desarrollo del país. Entonces, una parte de esto es también nosotros
tener una responsabilidad y un compromiso en cuanto a toda esta problemática pública que se puede dar en torno a este fenómeno como lo es la corrupción y también el clientelismo. Bueno, entonces relacionando este tema que nos parece tan importante con la violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que la corrupción va ligada con la violencia y con el conflicto? Porque simplemente, como lo mencionaba Jessie, la corrupción es eso de llegar al poder, ¿no? Al poder a toda costa. Y pues el poder a toda costa que nos genera conflicto, violencia, diferencia de ideas, y el que difieren las ideas, pues simplemente llega a pelear. Entonces, bueno, en la violencia, en el conflicto, ¿qué es lo más importante, Jessie? Las víctimas, ¿no? Las víctimas son las personas que sufren. Aunque bueno, no nos podemos decir que solo hay un tipo de víctimas. Las víctimas son muchas y en diferentes circunstancias. Porque hay víctimas como lo son los desplazados, víctimas que perdieron a sus seres queridos en conflictos, ya sea del grupo de la guerrilla, de la FARC, del ELN, del EPL en su momento, o víctimas como lo son también padres, esposas, hijos de los militares, porque recordemos que ellos también hacen parte del conflicto, o simplemente aquellos campesinos, gente que de verdad, Jessie, le toca la guerra allá. Porque nosotros, como acá vivimos en la ciudad, vivimos totalmente en un confort, alejados de lo que es la guerra, el conflicto y la violencia en las zonas urbanas, Jessie. Entonces nosotras siempre hemos estado muy alejadas de eso y por eso casi no nos relacionamos o como lo decía Jessie, somos apáticos a eso. Pero definitivamente los importantes acá son las víctimas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y de qué manera poder ayudarlas, ¿no? Porque, bueno, como les venía contando, todas las víctimas no son iguales. Entonces, bueno, Jessie, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué piensas sobre las víctimas, no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros o qué posición deberíamos tomar ante eso? Primero la posición, y me parece a mí, es dejar el olvido en tema que es un tema importante que no se debe dejar de lado. El olvido es un tema que ha marcado esta historia porque hemos repetido esos errores históricos y lo hemos alargado un poco más cada día, cada día. Entonces esto ha permitido que esos temas sigan generando polémica, que digamos un tema de corrupción, un tema de clientelismo, un tema de guerras, un tema de muertes, dure 3 días en las noticias y ya lo que tú decías, se va naturalizando, no pasa nada, la gente se queda callada, ya es normal que todos los días aparezcan muertos. Entonces el tema es que no se olvide que la sociedad se ha visto muy afectada por eso. Raro sería ver en las noticias que no hubieran muertos un día, ¿cierto? Eso sí es muy cierto. Entonces, bueno, un poco para dar esto es que justicia, ¿no? El tema de la justicia con estas víctimas, el tema de la justicia que va ante la violencia. Y bueno, nosotros como colombianos siempre decimos la justicia en Colombia no existe. Pero eso es verdad, ¿no? Pues porque vemos tantos casos que todavía no, que son impunes, que quedan por ahí, que se perdieron, que no se hace nada. Pero bueno, Jessie, yo creo que para motivo de este video me parece importante y algo que nos ha causado a nosotros como una idea es, ¿qué tal o ustedes opinan que en Colombia debería existir la pena de muerte? Un castigo tan severo como lo existe, por ejemplo, en China, donde la pena de muerte castiga todos estos actos de violencia, o de actos que van contra los derechos humanitarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la justicia, Jessie. ¿Qué podemos hablar de la justicia ante todo esto de la corrupción, la violencia, las guerrillas, el conflicto? Bueno, la impunidad es un tema que se ha visto en este país, esa credibilidad que tienen los ciudadanos en que realmente de pronto sí se puede llevar a las cortes personas que han sido las responsables de muchas del mal manejo de los recursos y de todas estas alianzas que se hacen en su beneficio, pero esas sanciones no son eficientes, no son justas y pues en ese caso merece que sí las sanciones sean muchísimo más fuertes y que sean de esta manera pues minorizadas, o sea que estos cifras, estas estadísticas sean reducidas y realmente la corrupción se vea más bien aplacada. Entonces el tema de la impunidad es un tema que si se sigue permitiendo pues va a seguir haciendo que la corrupción
pues crezca en gran medida y que el desarrollo tanto del país económico como socialmente no se dé. Entonces, en este caso, además de ayudar al desarrollo del país, ayudaría a la credibilidad, a la participación democrática de la ciudadanía y además de eso, a una alianza, a una unificación del pueblo colombiano. Claro, es importante traer a colación unas cifras que se ven en el informe de El Basta Ya, un documento donde nos habla de todo este conflicto, de las víctimas y referió a los acuerdos de La Habana que se dieron hace pocos días, que recordemos que se firmaron y que detrás de esto nos trae un posconflicto, unas políticas públicas para materializar todo lo que allí quedó acordado, ¿no? Entonces, bueno, este informe nos dice que las contribuciones de verdad, que es todo esto de las víctimas, porque vemos que, Jessy, en ese documento lo que más les interesa a las víctimas en definitiva es conocer la verdad, qué pasó, el conflicto que ha sido, por qué me mataron a mi ser querido, por qué murió, qué razones hay. Entonces todos estos, nos dice este documento que hay 39.546 hechos confesados, pero de esos, Jessy, la Suprema Corte solamente 1.124 los ha juzgado. Entonces ustedes imagínense esa justicia que tenemos, ¿no? El porcentaje de la diferencia. Por otro lado, pues hay estos son datos del 2012 y es importante ver que hay 180.000 víctimas dentro de todo este conflicto. Y si no son más, ¿no? Porque recordemos que estas estadísticas son promediadas. Pero bueno, Jessy, ya relacionamos un poco la violencia, las víctimas, la justicia. Pero yo creo que para temas de ir un poco cerrando este video es la participación. La participación de cómo podemos nosotros como colombianos aportar a esto, ¿no? Recordemos que es importante hacernos, no sé, como ligarnos a algún partido político que defienda nuestras ideas, Jessy. Por ejemplo, Partido Verde, el Polo Democrático, movimientos sociales, porque no solo desde los partidos podemos realizar cosas en nuestro país, sino los movimientos sociales, si somos un poco más revolucionarios, más liberales, también desde ahí nos podemos acercar a todos estos temas. Y aparte de esa participación ciudadana que se puede tener no solamente en el barrio, en la ciudad, en el país, también esa formación que debe tener el ciudadano, no solamente nosotras como estudiantes, sino toda la ciudadanía en general, de la cultura, de la ética y de la moral para poder enfrentar estos casos de corrupción y clientelismo. Este es un caso que más allá de ser un poco teórico y de ir allá con esas palabras de recursos públicos y de contratación y todo esto que es muy técnico, es un tema más de ética y moral. Es un tema que va desde la casa y que se va desarrollando a medida de toda la vida de la persona y es un tema que pues que nos va a permitir decir sí o no en esos momentos en los cuales nos vamos a ver inmersos. No solamente es en tema de la política, sino es en la cotidianidad, como siempre lo hemos querido resaltar en este video, y es que se ve en todo, en todos lados y por cualquier motivo. O sea, es una cuestión que debemos enfrentar y debemos estar dispuestos a hacerlo de la mejor manera. Claro, cambiar. Este es el propósito de este video, cambiar esa perspectiva que tenemos, esa maldad, el ser abeja, que es lo que llamamos aquí en Colombia. El ser abeja es en definitiva corrupción. No siempre, obviamente, como lo decía, todo no es malo, todo no es bueno, mi compañera, pero de todas maneras el colarnos en Transmilenio, en hacer copia en un examen, en el colegio, en no devolverle las vueltas al vecino porque me las dio mal, o simplemente el hecho de hasta no citar un autor, ¿no, Jessy? Esos son actos que llevan corrupción y que no, uno de pronto no lo hacemos con esa malicia, ¿no? Pero que de todas maneras estamos aportando a eso. Por ejemplo, el nada más no pagar impuestos, ¿no, Jessy? Todos vivimos a eso. Pues nosotras realmente no, porque no tenemos a qué vivirle, pero sí, claro, cuando compramos algo sin IVA, eso simplemente ya es corrupción, porque no ayudamos al Estado. Y esta relación en todo es la relación Estado-ciudadano. Si estos
existe una buena relación, habrá un buen país. Y si no, pues simplemente Seguiremos en conflicto. exactamente. Pero bueno, Jessy, ya para dar como unas conclusiones, porque yo creo que las personas que nos están viendo ya se están aburriendo un poco. Entonces, ¿cómo cerraríamos todo este tema de la corrupción, la violencia? Aparte de que ya les dijimos que la participación es muy importante, que contribuir al... O sea, si sean pequeños granitos, ¿no? Porque nosotros no podemos pretender hacer grandes cambios y que todo cambie de un día para otro, pero sí darle la oportunidad tanto al Estado como a nosotros mismos para ir haciendo cambios a lo largo de lo que nos queda. Bueno, otra conclusión a la que podemos llegar de las dos conclusiones que hemos dado, primero la participación recordemos, la participación democrática que debemos tener, segundo, Que debemos la la formación pedagógica, ¿no? Esto por parte de nosotros, de nuestros padres, de los colegios, universidades, la cultura en general. y tercero, pues también decir que en Colombia actuamos de una manera muy apresurada. Entonces siempre nos damos a juzgar muy rápido y no nos tomamos el tiempo de investigar un poco. En este video y con la investigación que nosotras también hemos llevado a cabo y las lecturas que hemos hecho también con este tema que es importantísimo, hemos evidenciado que el Estado es fuerte. El Estado es un aparato fuerte del Estado colombiano y además de ello también ha ido con esa lucha, digamos, contra la corrupción, con la creación de instituciones que también ayuden a las necesidades que tiene la población y además de ello a muchas personas que, digamos, han querido representar al pueblo y también lo han hecho de buena manera y muchas personas se han sentido identificadas con ese rol que ellos cumplen. Entonces, la manera es investigar, meternos un poco más en el tema y no dar una opinión muy apresurada, porque lo que estamos haciendo es sumar una parte negativa a todo este problema y no aportar soluciones. Entonces, por eso es no ser apresurados y también tomarnos ese tiempo de investigar en dónde podemos, digamos, denunciar algún delito de corrupción, cuáles son los mecanismos, cuáles son las instituciones, cuál es la mejor manera de recurrir a estas soluciones de este problema público que se ve en la sociedad. Bueno, si ustedes pensarán, no, uno denuncia, uno pasa un derecho de petición, una tutela, hace una demanda y todo esto tiene su tiempo y se demora mucho, pues el Estado no es tan rápido para de alguna manera dar respuesta a todo esto. Sí, eso es muy cierto, tienen toda la razón, pero si nosotros no contribuimos, pues tampoco vamos a poder recibir, ¿sí? Entonces hay que participar en todas las veedurías, hay que mirar que en los programas sociales, ¿no? Todos ustedes tienen hermanitos o conocen al vecinito o ustedes saben que los colegios tienen diferentes programas sociales que nos permiten también contribuir. Todas estas formas son de contribuir, de creer en las instituciones, de que ellas nos permitan, nos den garantías y nosotros creer en ello para de alguna manera edificarnos como país, ¿cierto? Ir creciendo, ir desarrollándonos. Pero si seguimos de eso, como nos habla Jessy, de esa apatía, de no votar, de no participar, de no querer saber nada, sino, ay, sí, salió esa noticia y no pasó nada. O simplemente dialogarlo en el Transmilenio o con el taxista o en las calles con el vecino, con la vecina. No, esto no se puede seguir quedando ahí en stand-by, en que no seguimos. Tenemos que hacer algo por nuestro país y si queremos cambiarlo está en nosotros hacerlo. Entonces recordemos las 3 conclusiones de nuestro video. La participación en todas las generalidades, la pedagogía que debe existir y que es una propuesta también para los colegios, ¿no, Jessy? La pedagogía que debe existir en darnos a conocer eso de la política, que nos arraiguemos a eso y que no nos parezca que es mamerto, como se diría. Y tercero, todo esto que nos contaba Jessy, ¿no? De investigar, de meternos en el cuento, de ser muy autónomos con todos estos temas. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este corto video.
Espero no los hayamos aburrido mucho y nos hubiéramos dado a entender un poco para que conocieran esta relación de lo que es el conflicto, de lo que nos espera, de que le demos un sí a este posconflicto, de que sí se puede, que no solo se quede la firma de un papel, que no nos pase como otros países, El Salvador, por ejemplo, que todo esto del posconflicto no se ha materializado, no, que busquemos, que demos opciones, que propongamos para materializar todos estos acuerdos que se dieron en La Habana y que le demos que sí, Colombia puede ser un país de paz, que obviamente no va a estar en total tranquilidad porque pues nosotros como seres humanos vivimos en conflicto, se los dijimos al comienzo, todo vivimos en diferencia, pero que las diferencias no sean para matarnos, que las diferencias no sean para generar muerte, Sino al contrario. sino, exacto, proponer que entre esas ideas haya relación, que haya una propuesta mejor. Entonces, démosle un sí a este posconflicto, démosle un sí a querer cambiar nuestro país y a que sí se puede, de la mejor manera. Muchas gracias, nos pueden seguir en redes sociales, Jessica Ruiz y Catherine Salcedo. Nos gustaría que nos comentaran en el video qué les pareció, qué no les pareció, la pregunta que les hicimos, qué penas ustedes propondrían en el país para que la impunidad no se quedara como ahí, sino que Colombia se hiciera más justo. Aparte de que, pues, qué propuestas pueden generar desde su conocimiento, sin importar el que sea, Jessie, para mejorar todos estos temas. Bueno, muchas gracias a todos y espero les haya gustado y nos puedan seguir viendo en otros videos.